El Concilio Vaticano II, un gran regalo de Dios para nuestros tiempos, una producción de la Arquidiócesis de Manizales. Con un saludo muy cordial comenzamos una nueva etapa en nuestros programas y en nuestros encuentros que llevan el título general de Sobre las huellas del Maestro. En esta nueva etapa de nuestros programas queremos también ofrecer una posibilidad nueva para lucrar la indulgencia plenaria propia del Año Santo. Estamos emitiendo justamente en el corazón del Año Santo 2025, año jubilar de los 2025 años de la encarnación y del nacimiento del Hijo de Dios entre nosotros. En estos tiempos de gran misericordia, en los que de muchas maneras podemos ganar los caminos, abrirnos nuevos caminos hacia la misericordia divina, el Papa Francisco, con gran sabiduría y acierto, precisamente porque es urgente y necesario para nuestros tiempos, ha vinculado la gracia de la indulgencia con el conocimiento más profundo de algo que vamos a llamar desde hoy el gran regalo de Dios para nuestros tiempos, el Concilio Vaticano II. Y comenzamos. El Concilio Vaticano II, primero que todo, como su nombre lo indica, es una gran reunión de obispos. Vamos a proceder a la definición en unos momentos, porque lo primero que quisiera compartir con ustedes es que el concilio, la reunión de los obispos, no es un invento nuevo, es algo que nace también, como todas las cosas verdaderamente católicas, nada menos que de la Sagrada Escritura y de la enseñanza misma de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Voy a leer un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles que puede resultar un poquito largo, pero que en sus elementos nos va a enseñar lo que es el concilio. Digamos que lo que les voy a leer ocurrió hacia el año 30 o 35 de nuestra era. Vamos a leer. Por aquellos días, es decir, después de las primeras misiones de Pablo y Bernabé, bajaron algunos de Judea que adoctrinaban a los hermanos diciéndoles que si no se circuncidaban conforme a la costumbre de los judíos, no se podían salvar. Esto fue ocasión de una acalorada discusión de Pablo y Bernabé contra ellos. Así que decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén, a donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Enviados así por la iglesia, fueron atravesando distintas ciudades y al llegar a Jerusalén fueron recibidos por los apóstoles y los presbíteros y contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe, se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y los presbíteros para tratar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que por mi boca los gentiles, es decir, los que no conocían la fe judía, los gentiles recibieran la palabra de la buena noticia y creyeran. Dios, que conoce el interior de las personas, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo. ¿Por qué pues ahora tratan ustedes de tentar a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni siquiera nuestros antepasados ni nosotros hemos podido sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea hizo silencio. Y escucharon entonces a Bernabé y a Pablo contar todos los signos y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Para tener en cuenta hasta este punto de nuestra lectura,
se suscitó un problema y fue la relación de los nuevos convertidos a la fe cristiana con la religión de los judíos. Como nacimos en ambiente judío, algunos creían que teníamos que asumir todo el Antiguo Testamento y cumplir todos los mandamientos y normas y formas. Pero claro, la iglesia es distinta. Nuestro Señor Jesucristo fundó la iglesia una, santa, católica y apostólica, y le dio unas dinámicas propias, que entre otras cosas son católicas por voluntad de Él, lo cual quiere decir que son universales, no solo para el pueblo judío, también para ellos, por supuesto, pero son realidades de la gracia que Dios había preparado para toda la humanidad, no solo para un grupo. Así que, primer elemento, un problema para discutir. Segundo, Pedro, el Papa, el primero, a quien nuestro Señor Jesucristo encomendó la autoridad en la iglesia, comienza, introduce el tema, le da forma, comenta una experiencia suya, y luego los apóstoles, Pablo y Bernabé, que tuvieron la experiencia de la misión y que hicieron muchas conversiones por la gracia que la palabra que ellos predicaban contenía, entonces dan su opinión. Pero vean, sigue. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: escúchenme, hermanos. Pedro ya les refirió cómo Dios intervino por primera vez para procurarse entre los gentiles un pueblo que honrase su nombre. Con esto concuerdan los oráculos de los profetas, según está escrito: después de esto, dice el profeta Amós, volveré y reconstruiré la tienda de David que está caída, etc. Y continúa Santiago: por eso juzgo yo, que no se debe molestar a los gentiles que se convierten a Dios, y les diremos por escrito que se abstengan de lo que se ha contaminado con los ídolos, que se abstengan de la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre. Todas las ciudades tienen ya desde antaño personas que predican lo que dijo Moisés cuando se leen las Escrituras cada sábado en las sinagogas. Terminando Santiago su intervención, los apóstoles y los presbíteros decidieron, de acuerdo con toda la iglesia, elegir algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Enviaron un grupo conformado por Judas, llamado Barsabás, y por Silas, que eran dirigentes entre los hermanos, y les mandaron una carta. Entonces también hubo un documento. Después de que hubo deliberación, Santiago, obispo de Jerusalén, apóstol del Señor y obispo de Jerusalén, hace unas conclusiones, y después todos juntos y con la iglesia deciden enviar una carta. La carta la pueden encontrar en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, del que me interesa sobre todo lo que acabo de mencionar. Resulta también un documento de esta primera reunión. Ustedes han oído durante los tiempos recientes que se menciona mucho en la iglesia la palabra sínodo. Pues resulta que la palabra concilio y la palabra sínodo en los documentos antiguos son intercambiables. Concilio es una asamblea en la que se reúnen, como acabamos de ver, en el que vamos a llamar desde ahora el Concilio de Jerusalén. Se reúnen todos los apóstoles, es decir, los primeros obispos, con los presbíteros, es decir, otros que tienen el servicio sacerdotal y que han estudiado la palabra de Dios y que saben orientar la fe de las comunidades, no para que uno imponga sus ideas sobre otro, sino para que juntos, eso es lo que dice sínodo, caminen en la verdad, no hacia la verdad, porque la verdad se la confió nuestro Señor Jesucristo a su iglesia, sino que en la verdad descubran lo que Dios tiene reservado para la iglesia, lo que Dios nuestro Señor quiere decirnos.
Por eso es lo grande y lo importante del tema sobre el Concilio Vaticano II. Por eso lo referimos al primer concilio, al de Jerusalén. Todos ustedes saben que después de esos primeros tiempos hubo persecuciones terribles contra la Iglesia. Y se pasaron 3 siglos en esa situación en que los cristianos eran amenazados, torturados y muertos en persecuciones terribles, y los que se podían salvar, por supuesto, iban a otras ciudades y a otros lugares. Eso ayudó mucho a la difusión del cristianismo, pero hizo que los 3 primeros siglos de nuestra historia tuvieran que depender un poco de los obispos, o sea, de los sucesores de los apóstoles. Así como Bernabé. Pablo fue llamado por el Señor mismo y agregado al número de los apóstoles, pero luego San Bernabé pues fue ordenado en la iglesia de Antioquía para el episcopado o para el apostolado. Los obispos son los sucesores de los apóstoles, y el obispo de Roma es el sucesor de Pedro, porque allí Pedro fue martirizado. El sucesor de Pedro hereda de Pedro la autoridad sobre toda la iglesia, confiada por Dios a él, y los sucesores de los apóstoles heredan esa autoridad que nuestro Señor Jesucristo dio a toda la iglesia, a todos los apóstoles, cuando se congregan y cuando tratan los asuntos de Dios para enseñarlos al pueblo santo de Dios. Sínodo traduce caminar juntos y concilio traduce asamblea o reunión. Cuando hablamos del Concilio Vaticano II, hablamos de la asamblea de todos los obispos del mundo. En este caso, en 1962, la reunión de todos los obispos del mundo con el sucesor de Pedro, que cuando se inauguró el sínodo era el Papa San Juan XXIII, que murió antes de la segunda sesión del sínodo y que fue convocado todavía, refrendado y convocado por San Pablo VI, a quien le tocaron 3 sesiones del sínodo. Una sesión por año, los últimos meses de cada año, y la primera sesión a Juan XXIII, las 3 sesiones restantes a Pablo VI. La grandeza entonces de esta asamblea sinodal, de esta asamblea de obispos que caminan juntos para que el pueblo de Dios camine siempre unido, es de un valor extraordinario. En la iglesia, estas reuniones también se llaman ecuménicas. Ecuménico viene del griego, significa ecuménico, significa todo el mundo habitado, el mundo habitado. Eso es lo ecuménico. Entonces se llaman concilios ecuménicos porque representan a todo el mundo habitado. Y en ese carácter universal que tienen, se han reunido para resolver distintas cuestiones. Los 21 concilios ecuménicos, contando como primero el de Jerusalén, esos 21 concilios ecuménicos han abordado distintas cuestiones, unas veces sobre la fe, otras veces sobre moral, es decir, para prevenir a la iglesia de inmoralidades que surgen o de inmoralidades que van haciendo camino dentro de algunos grupos, bien sea dentro de los laicos o dentro de los religiosos o dentro de los sacerdotes. Siempre hay modas y épocas en que como que se acentúan las tentaciones y el demonio briega por lastimar por donde más duela. Entonces, los concilios se han reunido para eso, o para cuestiones disciplinarias. Ustedes saben que como pueblo de Dios, pueblo que camina unido, precisamente para la unidad tenemos que mantener una cierta disciplina, como por poner un ejemplo. No puedo yo ahorita inventarme que en la Trinidad hay 4 personas, ¿no? Porque la Trinidad es 3 personas distintas, un solo Dios vivo y verdadero. Pues varios de esos sínodos antiguos, antes del año 1000, se reunieron sobre todo para resolver cuestiones doctrinales que rayaban con la herejía, cuestiones que hacían que la gente comenzara a perderse y comenzara a creer cosas extrañas. Los primeros concilios ecuménicos fueron convocados hacia el año 350, a mitad del siglo IV. En el siglo IV hubo 2 grandísimos. El primer concilio de Nicea
y el primer concilio de Constantinopla. Esos dos concilios le dieron configuración, por ejemplo, al credo largo, al credo que se llama, por eso, niceno-constantinopolitano, y que nosotros recitamos con tanto gusto los domingos que no corresponden al tiempo de Cuaresma y Pascua. Es el credo largo. Y para que ustedes vean la antigüedad y belleza que todas las iglesias cristianas hoy en día deberían reconocer, porque todas las divisiones tristísimas fueron después de eso, ese credo nos recuerda todas las verdades de la fe. En algún momento, el primer concilio, el de Nicea, tuvo que hacer énfasis sobre la igualdad de nuestro Señor Jesucristo con el Padre, es decir, Jesucristo es Dios, Dios como el Padre. Pero luego entonces el de Constantinopla tuvo que hacer lo mismo con el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad es Dios como el Padre y como el Hijo. Y se configuró la teología trinitaria. Después, en otros concilios, siglo V y otros siglos posteriores, entonces se hizo énfasis, por ejemplo, sobre las dos naturalezas de Cristo, cómo se relacionan su condición de Dios, su naturaleza de Dios, su naturaleza humana. Una sola persona, la persona del Hijo, dos naturalezas, la de Dios y la de hombre. Y por lo tanto también un concilio, si quieren recordarlo, el de Éfeso, bellísimo, en el que se define la maternidad divina de María. Sí, las mamás no son mamás de una naturaleza, las mamás son mamás de las personas. Y cuando el Padre le entrega a María su propio Hijo para que en ella tome carne, se encarne y habite entre nosotros, pues le entrega toda la persona del Hijo. Y María se hace madre del Hijo de Dios encarnado. Es madre de Dios. En fin, otros concilios tuvieron que ver, por ejemplo, con la superación de unas costumbres aterradoras que de todas maneras estaban, hay que conocerlo. Por ejemplo, que los que elegían a veces al Papa o algunos obispos eran los emperadores. Eso se acabó con un concilio. También fue un concilio el que hizo universal, aunque ya existía en todo el mundo, la ley del celibato eclesiástico y así sucesivamente. Concilios inolvidables como el de Trento, siglo XVI, en el que después de la Revolución Protestante, la Iglesia misma se reforma y propone sus doctrinas y de las que prácticamente vivimos hoy todavía, ¿no? Las doctrinas de Trento son las que nosotros todavía vivimos porque fue tan claro, tan preciso, es decir, no desconoció nada de los otros 1500 años de historia, pero contra todos los que trataban de introducir desórdenes en la cristiandad, pues fue, esto es lo que hay que creer en esto en esto, y salió un catecismo precioso. Así como del Concilio Vaticano II salió también un catecismo. Por hoy vamos terminando porque es solamente una introducción. Y esta introducción quisiera concluir anunciándoles cosas que después vamos a tratar de repasar juntos. El Concilio Vaticano II tiene una serie de documentos que gobiernan, que ilustran nuestra vida presente. Es el gran regalo de Dios para nuestros tiempos. Y conocer sus documentos es conocer lo que la Iglesia, para estos siglos, tiene previsto que sean sus acentos, sus fuerzas y, en fin, sus maneras de relacionarse con el mundo en el que vive, con las otras religiones, por supuesto. Los documentos están divididos en tres categorías, los del Vaticano II. Hay 4 constituciones, una que se refiere a la Iglesia, otra que se refiere a la divina revelación, la palabra de Dios y el magisterio, otra que se refiere a la Sagrada Liturgia, otra a las relaciones de la Iglesia con el mundo, las constituciones. Hay 9 decretos que tratan temas distintos. Por ejemplo, lo que es la vida y ministerio de los obispos en la Iglesia, los presbíteros, los religiosos, los laicos, cuál es el apostolado de los laicos, la actividad misionera de la Iglesia, un decreto que yo cito con muchísima frecuencia y con mucho gusto, y 3 declaraciones que están muy
actuales, como ustedes lo verán. Una declaración sobre la libertad religiosa, es decir, la Iglesia es pionera en la reflexión sobre la libertad religiosa y de conciencia. Una declaración sobre la educación cristiana de la juventud, que es un derecho que tenemos los cristianos, educar cristianamente a los hijos de la Iglesia, ¿verdad? Y una declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, con los no cristianos. Con los otros cristianos hay un decreto del que habla. En fin, temas muy variados, temas que constituyen la vida de la Iglesia, ninguno de esos sacado de la manga o buscado al azar, sino temas que configuran la existencia de la Iglesia Católica. Ninguno de estos temas ha sido además buscado como por reacción con el pasado, ¿no? La Iglesia Católica reconoce con T mayúscula su propia tradición y reconoce que la tradición viene de las manos de nuestro Señor Jesucristo, de la Biblia, los concilios, la cadena de los concilios, las enseñanzas de los papas, en fin, nosotros no tenemos ningún complejo con doctrinas y por eso de pronto tal vez la Iglesia causa tanto fastidio en algunos ambientes, ¿no? No nos van a ver nunca aprobando el aborto en ninguna de sus formas, ¿verdad? No nos van a ver nunca aprobando eutanasia, porque está el 5º mandamiento, ¿cierto? Nadie puede matar, nadie tiene permisos para matar en la Iglesia, ¿verdad? En fin, por eso tal vez nos miran con mucho fastidio. Ninguna de nuestras doctrinas es traída pues como del año pasado. Todas las doctrinas de la Iglesia Católica tienen 2000 años de historia, pero presentación y formas actualizadas. Quedamos así. Los invito para que sigan estas nuevas reflexiones sobre el Concilio Vaticano II. En nuestro próximo encuentro comenzaremos la Constitución sobre la Iglesia y verán ustedes qué bonito. Como les había informado que estos encuentros, además, en el Año Santo, nos van a servir para ganar, o mejor, para lucrar. El verbo lucrar tiene una connotación que es más espiritual, no incluye como el esfuerzo humano tanto, sino para dejarnos tocar por la gracia de la indulgencia plenaria. Entonces, ustedes cumplirán con las demás obras prescritas que son la confesión sacramental reciente o para este caso y la comunión sacramental, pero podemos hacer juntos nuestra oración por el Romano Pontífice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así, habiendo rezado por el Papa Francisco, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Hasta pronto.